de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5. Gloria al Señor. Es un texto conocido que hemos estado estudiando toda esta semana, ya que de manera general estamos estudiando Génesis capítulo 6. Hoy vamos a estar mirando particularmente este versículo y hay mucho que aprender aquí. Amén. Me dice amén cuando ya lo tenga. Ok, le vamos a dar lectura honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Y dice así, todos juntos en voz alta, acompáñenme por favor, y dice: y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos delante de tu presencia. Nuestra alma necesita ser purificada. Te pedimos que en esta hora de la tarde limpia nuestra alma, purifica nuestra alma con esta palabra. Tu palabra es bendita. Bendícenos con esta palabra. Señor, que podamos entender tu voluntad, que podamos discernir tu maravillosa voz. Todos los que estamos aquí en este lugar podamos, Señor, ser influenciados poderosamente por la revelación de tu palabra. Tu palabra produce sabiduría, tu palabra produce vida, tu palabra es luz. Señor, disipa toda clase de tinieblas en nuestro entendimiento y que esta palabra alumbre, Señor, nuestra vida, nuestra mente, para que podamos vivir, aprender a vivir en tu voluntad. Concédeme la gracia de hablar con denuedo, con sabiduría, con autoridad, y que tu pueblo pueda salir edificado, Señor, por esta palabra. Que regresen a sus hogares bendecidos, saciados, enriquecidos en toda clase de sabiduría, porque tu palabra es fuente de sabiduría. Reprendemos toda obra maligna que se oponga a tu palabra, todo espíritu que resista tu palabra, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Habla, Espíritu Santo, a nuestras vidas por medio de este texto que hemos leído, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a seguir hablando acerca del pecado. El domingo pasado inicié la serie acerca del pecado, y esa serie, o esta serie, que el mensaje de hoy es parte de esa serie, se llama El pecado, un problema universal en la humanidad. El mensaje de hoy es igual acerca del pecado, ya que hay mucho que hablar, mucho que aprender acerca del pecado. Y yo quiero titular específicamente el mensaje de hoy, quiero que lo repita conmigo, el título de ese mensaje, repítalo: la intensidad y profundidad del pecado. De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Qué tan intenso es el pecado? ¿Qué tan profundo es el pecado? Es importante que entendamos la intensidad y la profundidad del pecado, porque esto nos va a ayudar a evitar, a renunciar, a apartarnos, amén, de todo aquello que se llame pecado, de todo aquello pecaminoso. Ahora bien, miren, estamos analizando y vamos a analizar este texto, y yo voy a agarrar parte de la historia de Adán y de Eva en el Génesis, y voy a ir contando o narrando a grandes rasgos cómo el pecado se fue propagando, hermanos, de una manera terrible en toda la humanidad. Es increíble, es impresionante leer estas palabras. No había pasado mucho tiempo de la experiencia del huerto, no había transcurrido muchos años, estaba reciente todavía el error, la desobediencia de Adán y de Eva, y no había avanzado mucho tiempo la historia de la humanidad, y podemos darnos cuenta, hermano, que el hombre
se había tornado demasiado pecador, demasiado perverso. La Biblia dice que en aquel tiempo, en el tiempo de Génesis 6:5, ya en aquel tiempo dice que la maldad era mucha en la tierra. Y no había pasado mucho tiempo. ¿Saben cuánto tiempo había pasado? 1536 años de la caída de Adán. Es decir, desde Adán hasta Noé, aproximadamente, habían pasado 1536 años. Y en ese lapso de 1536 años, hermanos, la maldad se multiplicó de una manera espantosa, de una manera terrible, de una manera impresionante. Es decir, de la experiencia de Adán y de Eva en la desobediencia que tuvieron hacia Dios, al momento cuando se reveló esta palabra, cuando Dios trajo la revelación de esta palabra, habían transcurrido aproximadamente 1536 años. Cuando Dios le dice a Noé, miren, estas palabras, esta revelación de Génesis 6:5, ¿a quién se le fue dada? ¿A quién se le dijo? A Noé. Dios le dijo a Noé, oye Noé, he visto, estoy parafraseando ese texto, Dios le dijo a Noé de la siguiente manera, Noé, he visto que la maldad de los hombres es mucha en la tierra. Noé, me he dado cuenta que todas las intenciones de los pensamientos del corazón del hombre solamente es hacia lo malo. Cuando Dios le reveló a Noé estas palabras, cuando Dios trajo esta revelación, habían pasado 1536 años. Amén. No había sido mucho tiempo. No estamos hablando de 3000 años, no estamos hablando ni de 4000, no estamos hablando ni de 6000 años. Estamos hablando de un periodo en el cual Adán fue contemporáneo. ¿Cuánto tiempo vivió Adán? Un poquito más de 900, ahorita vamos a mirar eso. Y aún todavía estaba en vida Adán, y a su descendencia, a sus generaciones, no le importó el fracaso de Adán. Con todo ello, ellos empezaron a tornarse más malos en grande manera. Para el tiempo cuando Dios le habla a Noé, la Biblia dice que la maldad era mucha en la tierra. Número 2, la Biblia dice que los pensamientos en el corazón eran solamente de continuo al mal. Número 3, la Biblia dice que la corrupción ya era bastante en la tierra. Si hoy hay corrupción, en el tiempo de Noé ya estaba presente. Y por cierto, en el tiempo de Noé ya era mucha la corrupción. Imagínense, si en el tiempo de Noé ya la tierra estaba llena de corrupción y habían pasado 1500 años, imagínense ahora en el tiempo que estamos viviendo, que han transcurrido desde Noé hasta el tiempo de nosotros, han transcurrido como 3500 años. Imagínense cómo está la tierra ahora. Quiero que me pongas los versículos ahí mismo en Génesis capítulo 6. Ponme en pantalla, por favor. Versículo 11. Ya en el tiempo de Noé, la situación de vida, el estilo de vida en las personas estaba llena de corrupción y estaba llena de violencia. Esa era la característica de
vivía en aquel tiempo. 1500 años y la tierra ya estaba llena de corrupción y ya estaba llena de violencia. Así que los problemas que nos están afectando ahora, en el tiempo presente, corrupción y violencia, no son problemas nuevos. Tampoco la corrupción y la violencia tampoco son los problemas más grandes que tiene el ser humano. La corrupción no es el problema más grande que tenemos. La violencia no es el problema más grande que tenemos. La corrupción y la violencia son el fruto de un problema mucho mayor que tenemos los seres humanos. La corrupción y la violencia son manifestaciones externas de un problema interno que todo ser humano tiene. Tú tienes ese problema, yo tengo ese problema. Ese problema la Biblia le dice pecado, le llama pecado. Y ese es un problema universal en todos los seres humanos. Es decir, somos pecadores y al ser pecadores tenemos una inclinación a la corrupción. Creo que lo primero que pasa por tu mente cuando te para un tránsito, sea sincero, híjole, ya me paró. Y lo primero que te viene a tu mente es la cantidad que le puedes ofrecer para quitarte de encima el problema que tú ocasionaste. Quizá el de volarte un alto, un semáforo, el ir a mucha velocidad. Es lo primero que viene, la corrupción. Amén. Y si no se deja sobornar, y si no accede a la petición de corrupción que viene de parte de ti, de tu pensamiento, ¿cuál es el segundo paso? La violencia. Te pones a pelear con él, te pones a discutir con él, empiezas a justificarte, empiezas a evadir, a inventar pretextos y cuanto tipo de excusas. Empiezas quizás a mentir que tenías algo urgente que hacer y que por eso ibas a mucha velocidad. Bueno, tenemos un problema grave los seres humanos. La corrupción y la violencia, todo lo que hay en la sociedad, hermanos, es un reflejo externo de lo que internamente tenemos. Pero eso no es nuevo. Ya en el tiempo de Moisés, hermanos, la tierra estaba llena de corrupción y llena de violencia. O sea que el mismo problema interno que tenían aquellas personas hace 1500 años después del huerto del Edén es el mismo problema multiplicado. Es el mismo problema que tenemos nosotros hoy en día. ¿Por qué la tierra está llena de violencia? Por el pecado que hay en el hombre. ¿Por qué la tierra está llena de corrupción? Por el pecado que hay en el ser humano. El pecado, hermanos, en el tiempo de Noé se había multiplicado de una manera terrible y espantosa a los ojos de Dios. Y todavía estaba reciente, estaban saliendo de la experiencia trágica del huerto. Y ya los seres humanos se habían pervertido. El pecado en ellos había incrementado de una manera insoportable a los ojos de Dios. Que Dios tuvo la necesidad de decirle a Noé, la maldad es mucha en la tierra. La tierra está llena de corrupción. Todos los corazones tienen una inclinación al mal. Los hombres se han depravado. Noé, diles que les voy a dar 120 años para que reflexionen. Noé, dile que les voy
se arrepientan, porque voy a mandar un diluvio. 120 años Dios les dio. ¿Qué hicieron en esos 120 años? Durante esos 120 años Noé les predicaba. Durante esos 120 años Noé les estuvo anunciando audiblemente y también con sus obras al estar haciendo el arca. A toda la humanidad en el tiempo de Noé, a todos, absolutamente a todos, Dios le dio la misma oportunidad para que se arrepintieran. Les dio el mismo periodo de misericordia, de gracia, por así decirlo. 120 años. Y al final de los 120 años, dígame usted, ¿cuántos se salvaron de aquella generación? ¿Cuántos se salvaron? Solamente 8 personas. ¿Y los demás? ¿Qué hicieron los demás? ¿Qué actitud tomaron los demás? No creyeron, se burlaron, rechazaron. Quizá le decían a Noé, Noé, más adelante, déjame pensarlo. Y tuvieron 120 años para pensarlo. Y llegó el diluvio y no tomaron una decisión. Así hay mucha gente hoy en día que dice, lo voy a pensar. Y le pasa un año y sigue pensando. Y pasan 2 años y sigue pensando. Y le habla a su familia y lo sigue pensando. Y le habla a Dios a través de sus hijos, un accidente, una enfermedad, y lo siguen pensando. Y le habla a Dios por medio de alguna crisis financiera, por medio de su trabajo, bueno, por medio de muchas maneras Dios le habla. Y el ser humano, como es pecador, como es duro, como es malo, lo sigue pensando y lo sigue pensando. Y así se lleva 10 años, 15 años, 20 años, hasta que la muerte lo sorprende o hasta que un juicio de Dios le caiga. Y no toma una decisión para arrepentirse. 120 años, hermanos, lo estuvieron pensando aquella generación y al final de cuentas solamente 8 personas tomaron la sabia decisión de meterse al arca de Dios. Los demás no quisieron. Y como no quisieron, hermanos, fueron exterminados de la faz de la tierra. Pudieron haber vivido más, pero por causa de su pecado los llevó a la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado siempre nos va a conducir a la muerte. Ahora, yo quiero que meditemos cómo inició este problema pecaminoso en la humanidad. Es un hecho, no podemos negarlo, no podemos ignorarlo. El pecado está presente en el ser humano. Es un problema que tenemos nosotros los seres humanos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y por naturaleza, desde nacimiento, tenemos una inclinación a lo malo. Pero ¿cuándo empezó este problema? ¿Cómo inició este problema? Número 1, el pecado fue sembrado a manera de semilla en el corazón de Adán y de Eva. Ahí fue el principio de este problema. Romanos 5:12, por favor. Quiero que vaya conmigo. Gloria al Señor. Romanos 5:12. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? ¿Qué pasó con los hombres? Dios los diseñó en un estado de inocencia. Adán y Eva en su estado original, ellos no tenían conciencia de pecado. La Biblia dice que estaban desnudos, no había pensamientos de lujuria ni de lascivia. ¿Pero qué pasó?
Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? ¿O quién fue ese hombre? Fue Adán. ¿Y cómo el pecado entró en la vida de Adán? ¿Cómo le dio lugar al pecado? A través de la desobediencia. Miren, hermano, aparentemente el no hacer caso, aparentemente como que es algo ligero, aparentemente como el no hacer caso como que si fuera algo suave, algo indefenso, algo inocente. Pero para Dios la desobediencia es la puerta a un sinfín de pecados por delante. ¿Cuál fue la puerta que se abrió para que la maldad se multiplicara, para que la corrupción y la violencia llenara toda la tierra? ¿Cuál fue la puerta? La desobediencia. ¿Cuál fue el primer pecado en el hombre? La desobediencia. Así que la desobediencia es el principio a una vida continua de depravación, de maldición. Escucha lo que estoy diciendo. La desobediencia es el principio a una vida continua de depravación y maldición delante de los ojos de Dios. Por eso tú no puedes darte lujo de desobedecer a Dios. Yo no puedo, hermanos, darme lujo de andar desobedeciendo a Dios. La desobediencia es más serio de lo que tú te imaginas. La desobediencia es más peligrosa de lo que tú te imaginas. Tenemos que aprender y entender, hermanos, que un simple acto de desobediencia puede ocasionar que toda nuestra descendencia, todas nuestras generaciones, hermanos, sean afectadas y estén expuestas a una vida de pecado, a una vida de depravación, a una vida de contaminación, a una vida de abominación delante de Dios. Sería bueno que en esta hora de la tarde tú como papá, como mamá, pensaras en esto, que tu desobediencia le puede ocasionar serios problemas a tus hijos en el futuro. Y no solamente a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a toda la descendencia que puede venir por el lado de tu genética. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso. Cuando Adán y Eva comieron de aquel fruto, que probablemente lo hicieron porque tenían hambre, y si lo miramos por el lado humano, a la vista del hombre, ¿qué de malo tenía que hubieran comido un fruto? ¿Tenía algo de malo? No, porque quizá era para satisfacer una necesidad que tenían. Pero el asunto es que Dios les dijo: no coman de ese árbol. El día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido? El pecado entró en ellos. Así que la desobediencia es la puerta a una naturaleza pecaminosa. Pero hay algo más. Cuando el pecado entró en Adán, porque la Biblia dice que el pecado entró por un hombre, cuando el pecado entró en Adán, genéticamente Adán fue contaminado. El pecado fue sembrado como una semilla
o como un virus, para que usted me entienda. El pecado es como un virus. Cuando Adán pecó, genéticamente él fue contaminado. Su genética fue contaminada. Su genética fue infectada. Y cuando estoy hablando de genética, estoy hablando del ADN. ¿Sabías tú que genéticamente el pecado se va transmitiendo de generación en generación? El efecto del pecado se transmite de los padres a los hijos por medio de su genética. De los que aquí tienen algún problema de diabetes, yo sé que en algún diagnóstico, cuando han ido con los médicos, lo primero que el médico hace en su diagnóstico es preguntar: ¿alguno de sus familiares, su papá, su mamá, sus abuelitos tuvieron diabetes? Es parte del diagnóstico. Empiezan a averiguar si ese síntoma de enfermedad alguno de los padres o de los abuelos la vivió o la experimentó. Ahora, ¿por qué los médicos hacen esa pregunta en el caso del diabetes? Porque ellos consideran que muchas personas que tienen diabetes lo traen por el lado genético, por el lado de su generación. Y miren, las enfermedades vinieron como resultado del pecado. Y si las enfermedades, que son manifestaciones externas del problema interno que tenemos, y si esas enfermedades como la diabetes y todas las demás enfermedades son hereditarias, entonces el pecado también es hereditario y se transmite genéticamente de los padres a los hijos. Y así, hermanos, se va transmitiendo de generación en generación. El problema empezó en Adán. Adán fue el que le dio lugar al pecado en su genética. Su ADN fue contaminado. Su genética fue infectada por un virus que la Biblia le llama pecado. No era parte de su naturaleza, porque el pecado vino de afuera. El pecado es algo externo. El ser humano no fue diseñado en pecado. El pecado nunca ha sido, ni es, ni será parte de la naturaleza original del ser humano, porque el ser humano fue hecho a la imagen de Dios y tomó de la esencia de la vida de Dios. La vida que estaba en Dios se le metió al hombre. ¿Saben qué es lo que va a pasar en el arrebatamiento? Hay una doctrina que se llama la doctrina de la glorificación. Nosotros ahorita somos cristianos, hemos nacido de nuevo, pero hay una parte maligna en nosotros todavía. Aunque hablemos en lenguas, aunque tengamos dones, aunque llevemos una vida continua de ayuno y oración, aunque nos sometamos a la palabra, aún así, una parte de nosotros, de nuestra naturaleza humana, está todavía infectada, contaminada por el pecado. A esa parte interna en nosotros, contaminada e infectada por el pecado, la Biblia le llama carne. Por eso la Biblia dice: no satisfagáis los deseos de tu carne. Pero ¿qué va a pasar en el arrebatamiento? En el arrebatamiento, hermanos, ¿saben qué es lo que Dios va a hacer? Va a sacar lo que le pertenece a Él. La naturaleza puesta en nosotros, Dios la va a sacar, se la va a llevar al cielo, y la naturaleza maligna va a ser destruida. Hay algo en la sangre y en el vientre que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, porque la Biblia dice que la sangre y el vientre, el organismo, dice que no entrarán en el reino
de los cielos. La sangre. Hay algo ahí, hermano, que genéticamente está contaminado. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase. Es que lo traigo en la sangre. O lo trae en la sangre. O es que la sangre de mi familia es muy mala. La sangre de ellos es muy mala. Hay algo ahí interno en la genética, hermanos, que está lastimado, que está contaminado, que está atrofiado. Entonces, volviendo al punto, cuando Adán pecó, su ADN fue contaminado, su genética fue contaminada, se le metió la semilla del pecado. No era de Adán, sino que por un acto voluntario le dio lugar a que ese pecado, a que esa semilla se le metió. Pero miren, toda semilla tiene el potencial de producir fruto. Una semilla, me hubiera gustado traer una semilla de frijol aquí, una semilla de X, no sé. Una semilla potencialmente es un árbol. Toda semilla, si tú la siembras, va a qué cosa? A producir. Y si el pecado fue sembrado en Adán a manera de semilla, y a pesar de que Dios lo perdonó, a pesar de que Dios lo vistió de pieles, a pesar de que Dios hizo un acto de remisión derramando sangre de animalitos para vestirlo, a pesar de que Dios le otorgó el perdón y físicamente siguió viviendo, el pecado ya estaba sembrado en Adán. Y yo quiero pasar rápidamente al punto número 2. Si el pecado fue sembrado en Adán a manera de semilla, hermano Berna, ¿qué tendrá este micrófono? Como que ha estado fallando el sonido desde que empezamos. Si el pecado fue sembrado a manera de semilla en el corazón de Adán, yo quiero que usted piense, ese pecado seguramente iba a tener fruto. ¿Cuándo y dónde se manifestó el fruto de la semilla de pecado que fue sembrada en Adán y en Eva? Piense, por favor, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído, ya lo hemos analizado. ¿Cuándo y dónde se manifestó ese fruto del pecado de Adán y de Eva? En sus hijos. Se cree que antes de que Adán y Eva cayeran en pecado, no habían tenido hijos todavía. Porque la Biblia no dice que alguno de sus hijos hayan comido del fruto, solamente dice que la mujer le dio a su marido. Ahora piénselo de esta manera: si Adán y Eva antes de su caída hubieran tenido hijos, sus hijos hubieran estado en una condición diferente a la de ellos. Probablemente sus hijos se hubieran quedado dentro del cuerpo y solamente a ellos los hubieran echado. O puede ser que también Eva, en su intención, le hubiera dado de comer a sus hijos, que toda madre por naturaleza primero le da de comer a sus hijos y después le da de comer al viejo. El asunto fue que el pecado fue sembrado en Adán y Eva como semilla. Pero ¿qué pasó? El pecado ya estaba en sus genes, ya estaba en su genética. Entonces, cuando Adán y Eva empiezan a procrear hijos, genéticamente Abel, Caín y Abel, ellos nacieron ¿en qué condición? Nacieron contaminados por el pecado. Fíjense, ellos nacieron infectados ya. Y desde aquel tiempo hasta el día de hoy, todos los seres humanos que nacen en la tierra venimos infectados y contaminados genéticamente
por el pecado. La genética de Caín y de Abel estaba contaminada. Pero algo pasó en la vida de estos dos personajes. En el caso de Abel, en el caso de Abel, aunque genéticamente él ya estaba contaminado, pero él logró resistir, logró frenar a que el pecado no se manifestara en él. Abel era pecador, porque genéticamente ya lo traía. Pero ¿qué hizo Abel? Y aquí les voy a enseñar un principio fundamental. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Abel aprendió a rendir su voluntad a Dios. Yo te quiero enseñar esto. Cuando el ser humano aprende a rendir su voluntad a Dios, ¿sabe qué pasa con el pecado? El pecado no desaparece, puede estar ahí todavía. La naturaleza pecaminosa está ahí todavía, pero no prospera. En el caso de Abel, Abel rindió su voluntad a Dios, y aunque genéticamente era pecador, genéticamente estaba contaminado, pero como él mantuvo rendida su voluntad a Dios, el pecado no prosperó, el pecado no floreció. ¿Saben dónde y con quiénes florece, hermano, y se aviva y prospera el pecado? En aquellos que no rinden su voluntad a Dios. Entre más aprendamos nosotros a rendir nuestra voluntad a Dios, el pecado es debilitado, el pecado no prospera, el pecado no avanza. Mira, mi hermano, que el pecado es como la maleza. La maleza, mientras no le des mantenimiento al campo, mientras no le eches fertilizante, la maleza va creciendo, va creciendo. Y si construyes una casa en el campo y no le das mantenimiento al campo, va a llegar el momento cuando esa maleza, hermano, va a invadir toda la casa, se va a enredar sobre toda la casa, se va a meter dentro de la casa, y puede llegar el momento en que la casa desaparezca totalmente, hermanos, si pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo, y el zacate o aquel bejuco o aquella enredadera va creciendo, al grado de que invade totalmente la casa. Así es el pecado, como una enredadera. Cuando permitimos que el pecado vaya creciendo, va a llegar el momento cuando el pecado va a dominar totalmente nuestra vida. ¿Cómo podemos frenar el efecto del pecado? Rindiendo nuestra voluntad a Dios. Abel rindió su voluntad a Dios, y aunque la genética del pecado estaba en él, el pecado no prosperó. Para que el pecado no tome ventaja sobre tu vida, sobre mi vida, nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Qué pasó en el caso de Caín? ¿Rindió su voluntad a Dios? No rindió su voluntad. Y yo quiero mostrarle un texto, capítulo 4, versículo 7. Mire lo que pasó. 4:7, Génesis 4:7. Mire lo que dice. Dios le dijo a Caín: Caín, si tú haces bien, ¿a poco no serás enaltecido? Eso es lo que Dios le estaba diciendo. Y si no haces el bien, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo? Caín, cuídate. El pecado está en tu corazón. El pecado está en ti. Cuando dice, el pecado está a la puerta. ¿Cuál es la puerta? La puerta habla del corazón. Dios le estaba diciendo a Caín: ten mucho cuidado, porque en tu corazón hay pecado. En tu corazón hay pecado, ten mucho cuidado. Dios le estaba diciendo a Caín, le estaba advirtiendo: Caín, en tu corazón hay pecado. Dios sabía las intenciones que tenía Caín. ¿Cuáles eran las intenciones de Caín?
está el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes la capacidad de tomar deseos sobre el pecado, tienes el poder y la autoridad de enseñorearte sobre el pecado. De eso me está hablando el texto. Pero ¿qué hizo Caín? ¿Dominó el pecado rindiendo su voluntad? ¿O dejó que el pecado lo dominara a él? En lugar de rendir su voluntad, permitió que el pecado tomara su voluntad. Y una vez que el pecado tomó la voluntad de Caín, hermanos, Caín fue y mató. Es terrible cuando el pecado, hermanos, domina la voluntad de una persona. Porque la persona empieza a pecar, a hacer cosas que no quería hacer. ¿Cuántas veces después que un marido mata a su mujer, y después que la mata, lo apresan, lo agarran y dicen, es que no quería hacerlo? No quería, pero lo hizo. ¿Qué fue lo que lo llevó a cometer ese asesinato? Aquella violación, aquel hecho infame. El pecado se dejó dominar, se dejó manipular. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta de tu vida. Mi genética está contaminada por pecado. Yo tengo que tener mucho cuidado y caminar siempre rendido a Dios, que mi voluntad esté sujeta a Dios, porque si mi voluntad está sujeta a Dios, el pecado jamás podrá tomar y ejercer y tomar dominio sobre mi voluntad. Si Dios gobierna tu voluntad, si tu voluntad está sometida a Dios, el pecado jamás podrá tomar dominio sobre ti. Amén. Esto es algo decisivo. Mientras tu voluntad esté rendida a Dios, el pecado no podrá tomar dominio sobre ti. ¿Cuándo el pecado empieza a tomar dominio? Cuando quitamos nuestra voluntad de Dios y la ponemos en el mundo, la ponemos en otras cosas. Se lo digo de otra manera: mientras el cristiano se mantenga en Dios, el pecado no lo va a dominar. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano se aparta de Dios? El pecado lo domina. ¿Y sabe por dónde lo empieza a atacar? Por la antigua debilidad que tenía. Si antes de ser cristiano era borracho y se aparta de Dios, ¿qué es lo primero que hace cuando se aparta? Se va a emborrachar. Voluntad a Dios, sujetar a su voluntad a Dios. Él quiso vivir de manera independiente y el pecado lo dominó. ¿Qué pasó con la descendencia de Caín? Y de todo vino una cadena. Genéticamente, el pecado, Caín lo recibió de Adán y de Eva. ¿Qué pasó con la descendencia de Caín? Porque un pecado te lleva a otro pecado. Suele suceder que los pecados más pequeños, más insignificantes, son la puerta a pecados mayores. Por ejemplo, en el caso de David, se encaja perfectamente. Antes de que Caín adulterara con Betsabé, es un pecado fuerte de muerte. ¿Cuál fue el primer pecado que lo llevó al pecado de adulterio? ¿Lo que han leído la Biblia? Antes del adulterio de David, hubo un pecado menor. Y después del pecado del adulterio de David, hubo un pecado mayor. O sea que el pecado del adulterio estuvo en medio. Antes de que David pecara el adulterio, hubo un pecado menor. Y ese pecado menor lo llevó al pecado de adulterio. Y el pecado del adulterio lo llevó a un pecado mucho mayor. Así, hermanos, hay un grado en la decadencia, hay un grado en la depravación. Un pecado menor siempre te va a llevar a un pecado mayor, y ese pecado mayor te va a llevar a otro pecado mayor, y así, hermanos, es ir cayendo hasta que terminamos
terminamos completamente destripados en el suelo, deshechos, muertos, acabados. Pero nadie me respondió cuál fue el primer pecado. ¿Cuál sería el primer pecado? A ver, varones, ¿cuál sería el pecado que llevó a adulterar a David? Hermanas, la codicia. Por eso dice la Biblia, Jesús dijo, cualquier que mira a una mujer y en su corazón la codicia ya está adulterando. La Biblia dice que David se subió y miró a la mujer y la codició. Ahí está el primer pecado, la codició. Y ese pecado lo llevó a un pecado mayor. No se conformó con echarse su taco de ojo, la deseó. Una obsesión, tráiganmela. Adulteró. Pero el pecado no quedó ahí, la cadena, el efecto no quedó ahí. ¿Qué pasó después? Me intimidaron. Dice que Betsabé quedó embarazada. Y David dijo y mandó que a Urías lo pusieran mero adelante en la batalla, en lo más recio de la batalla. ¿Para qué? Para que lo mataran. Entonces todo empezó, codicia, adulterio, y adulterio lo llevó al asesinato. Dice, el pecado cómo trabaja. Pero vamos al caso de Caín. Genéticamente el pecado ya estaba en Caín, pero para su desgracia él hizo que esa genética o ese virus se hiciera más. Qué desgracia que de por sí ya somos pecadores, hermanos, genéticamente hablando, y todavía contribuir a que ese pecado sea más grande. Es la desgracia más grande que tenemos los seres humanos. Ya estamos sucios y todavía nos seguimos echando más ropa. Realmente, hermanos, a veces actuamos como los marranos, como los puercos. ¿Qué hizo Caín? Genéticamente era malo y todavía agravó más su condición. Después de Caín, toda la descendencia de Caín, hermanos, se tornó. ¿En qué condición? Ya lo leímos. El primer polígamo en la tierra, descendiente de quién era? De Caín. El primero que violó lo establecido por Dios en el matrimonio fue el de la descendencia de Caín. El primero que inventó armas y empezó a usar armas en la tierra, ¿quién fue? ¿Descendiente de quién fue? De Caín. Los primeros en hacer pari en la tierra, ¿descendientes de quiénes fueron? De Caín. Los primeros sicarios fueron descendientes de Caín. Las primeras mujeres usar el maquillaje, las joyas y todo eso, ¿descendientes de quién fueron? De Caín. ¿Se acuerdan de Ada, que significa adorno, joya? La que está en el capítulo 4. Todas las perversidades, hermanos, vanidades, todo lo perverso, lo maligno, hermanos, ¿de dónde brotó? De la descendencia de Caín. Fueron los primeros en inventar instrumentos, hacer fiestas para divertirse con la intención de llenar el vacío que traían en su corazón. Tubal Caín, Jabal, los inventores de los metales empezaron a usar el lodo, el bronce para darle forma, para usar un montón, hermanos, de instrumentos. Algunos fueron para su vida diaria, pero otros los fabricaron para su propia desgracia. Y lo más raro, que de la descendencia de Caín
¿Sí? Los que estudiaron el capítulo 4, no se menciona cuánto tiempo vivieron en la tierra. ¿Saben qué es lo más trágico? Que de la descendencia de Caín, en un periodo de 1500 años, toda la descendencia de Caín desapareció de la tierra. Algunos dicen que están esperando el fin del mundo. Nosotros, teológicamente y proféticamente, para que el mundo se acabe, faltan más de 1000 años. Para que el mundo se acabe, la tierra sea completamente destruida y venga cielo nuevo y tierra nueva. Aún después del arrebatamiento, porque no todos en el arrebatamiento nos vamos a ir. Después del arrebatamiento de la iglesia, mucha descendencia tuya y descendencia mía seguirá viviendo. Y solamente Dios sabe si la descendencia de alguna descendencia de nosotros logre sobresalir de la gran tribulación y entre al periodo de los 1000 años en la tierra. ¿Quieres que tu descendencia, hermanos, se multiplique y continúe? Aprendamos a cerrarle puerta al pecado. Lo más trágico de Caín, que en el diluvio ningún descendiente de Caín quedó con vida. Todos se perdieron. Eso es lo que produce el pecado. El pecado, hermanos, tiene el potencial de destruir en poco tiempo a toda una generación. Al paso que vamos, hermanos, si nosotros no nos arrepentimos, si el ser humano no se arrepiente, mire que mucha gente en el diluvio, en los juicios que vienen en la gran tribulación, muchas personas van a desaparecer. Muchos apellidos dejarán de existir. Muchas familias dejarán de existir. Muchos apellidos se van a perder por causa de los juicios. Es impresionante que en un periodo de 1500 años, hermano, la tierra se llenó ¿de qué? De maldad y de violencia. A pesar de que en ese periodo de 1500 años Dios levantó grandes hombres consagrados que caminaron en santidad e integridad, y seguramente les hablaban y les predicaban y les advertían de sus malos caminos y que se arrepintieran. Solamente voy a mencionar 4. En esos 1500 años, Set vivió 912 años. 912 años. En esos 1500 años donde la tierra se llenó de maldad y de violencia, Enoc vivió 365 años, y 300 años Enoc caminó con Dios y les predicó a esa generación. En esos 1500 años Dios levantó a otro hombre llamado Matusalén, que fue el hombre que más vivió en la tierra, y este hombre les hablaba y les exhortaba de parte de Dios y no quisieron oírle. ¿Cuánto vivió Matusalén? 969 años. Y ya para terminar, en esos 1500 años, ya como una última opción, como un último recurso, dándole la última oportunidad, ¿quién fue el último de los patriarcas que levantó Dios? Noé. En el año 500 de Noé andaba rayando esos 500 años, cuando Dios le dice a Noé, la tierra está llena de violencia. Noé, le voy a dar 120 años, diles que les voy a dar 120 años para que se arrepientan, para que dejen de pecar, para que se corrijan. Al término de los 120 años, cuando muera tu abuelito, voy a traer el diluvio. Y la Biblia dice que el día en que Matusalén murió, en ese día vino el diluvio.
en el año 600 de Noé. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Que el pecado tiene dos características. Número uno, profundidad. Número dos, intensidad. Yo termino con estas definiciones. El pecado tiene una característica diabólica, maligna, que tú y yo debemos entender: la profundidad. ¿Qué es la profundidad? Profundidad significa que el pecado tiene la capacidad de arraigarse en la naturaleza de los hombres, al punto de dominarlos totalmente. Génesis 6, al principio indica 6:5. Empecé con este texto y con este texto termino. ¿Qué es lo que hace el pecado en el hombre? Tiene la capacidad de, hermanos, profundizarse. ¿Saben cómo es el pecado? El pecado es como aquella espina que tú te metes, y entre más la quieres sacar, ¿qué hace la espina? Más se entierra. El pecado es como la verruga. Lo arrancas y lo cortas, pero quedan raíces ahí. Y algunos dicen que entre más la sangre chorrea, por donde la sangre se riega, más empiezan a brotar el mezquino, no sé cómo le dicen. Así es el pecado, hermano. El pecado tiene la capacidad de profundizarse, arraigarse, al grado de dominar totalmente al hombre. Esta generación de Noé, hermano, el pecado se había arraigado terriblemente en sus corazones, al punto que la Biblia dice que todo, miren lo que dice ahí, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había nada bueno en ellos. No había, moralmente no había nada bueno en ellos. Moralmente no había nada sano en ellos. Moralmente no había nada limpio en ellos. La huella de Dios había sido borrada. La imagen de Dios había sido borrada. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te va borrando la imagen de Dios. Y si la imagen de Dios ya no estaba en ellos, no había razón para conservarles la vida. Por eso Dios dijo: los voy a destruir a todos. Esta no es la creación que yo hice. Estos no son los seres humanos que yo formé. Tenían más apariencia de demonios que de Dios. Tenían más del diablo metido en su naturaleza que de la naturaleza divina. Por eso Dios barrió totalmente a la generación de Noé, desde el más anciano hasta el más tierno. En el diluvio se ahogaron recién nacidos, se ahogaron bebés, se ahogaron ancianos, se ahogaron toda clase de personas, porque todos se habían tornado sumamente malignos. El pecado se había arraigado profundamente en ellos. El pecado se había arraigado en su voluntad. El pecado se había arraigado en sus pensamientos. El pecado se había arraigado en sus sentimientos. Es decir, el pecado los había, ¿qué cosa? Esclavizados. Qué terrible, hermano, cuando el pecado esclaviza a una persona. Intensidad. Otra característica del pecado. Intensidad. No solamente se arraiga, sino que se intensifica. Una cosa es profundidad y otra cosa es intensidad. Cuando estoy hablando de profundidad, es de que el pecado se mete hasta lo más dentro de tu ser. Y cuando estoy hablando de intensidad, estoy hablando, hermanos, del incremento. El incremento, cómo el pecado se va incrementando, 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 incrementando. El pecado se incrementó, no solamente se profundizó, se incrementó. A los versículos que siguen, Mica 6, 11, 12, ponme el 12, por favor. ¿Qué pasó con la tierra? Y miró Dios la tierra, y la tierra estaba ¿qué? Pero hay una frase ahí: porque toda
cosa? Había corrompido. Eso es lo que hace el pecado. Llega un momento donde el pecado se intensifica, se incrementa, que el ser humano deja de actuar como ser humano y empieza a actuar por debajo de la constitución de los animales. Toda carne había corrompido su camino. La palabra corromper, hermanos, significa romper, desbaratar, destruir. Eso es lo que el pecado hace en el hombre. Por ejemplo, aquel que se droga, ¿qué es lo que está haciendo? Se está destruyendo a sí mismo. Aquel que fuma, se está destruyendo a sí mismo. El alcohólico, el borracho, se está destruyendo a sí mismo. ¿Y por qué lo hace? Por el deseo pecaminoso que hay en él. El pecado es como un cáncer, hermano. ¿Qué es lo que hace el cáncer? ¿Cómo empieza el cáncer? El cáncer empieza con una celulita pequeñita. Puede empezar en una mano, puede empezar en un pie, puede empezar en algún extremo del cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el cáncer? El cáncer va caminando, va caminando, va caminando, silenciosamente va caminando por dentro, va caminando, hasta que invade todo tu sistema. Y al final de cuentas, la persona está completa, se va pudriendo por dentro, hermanos, hasta que muere. Así es el pecado. Se va incrementando, incrementando, incrementando. Espiritualmente, el ser humano se convierte en un ser monstruoso. Borra la imagen de Dios. ¿Cuál es la solución al pecado, mis hermanos? La solución al pecado te la voy a leer. Lo escribí ayer en mi Face en un comentario que hoy te lo voy a comentar. El pecado entró por un acto de voluntad de actuar independiente de Dios. Así entró el pecado. Entró por un acto de voluntad de actuar independiente de Dios. Así entró el pecado. Y de la manera como entró el pecado, de esa misma manera tiene que salir. Si entró por un acto de voluntad del pecado, ¿cómo tiene que salir? Por un acto de voluntad. Si entró por un acto de voluntad de actuar independiente de Dios, entonces tiene que salir por un acto de voluntad de rendirnos totalmente a Dios a través de Cristo. Solamente en Cristo el pecado se debilita. Solamente en Cristo el pecado se va debilitando. Solamente en Cristo podemos frenar el pecado en nuestras vidas. No que desaparezca, porque va a desaparecer en la glorificación de nuestro ser. Ahí sí, toda raíz maligna, hermanos, de pecado será totalmente quitada y aniquilada. Mientras tanto, aunque estemos en Cristo, la naturaleza está ahí, pero ya no puede tomar lugar. Quiero que te pongas ahí. Fíjense que en estos tiempos de calor, mis hermanos, el ambiente se siente pesado, ¿verdad? Yo sé que usted está ahí, está intranquilo, está ahí fatigado, está el calor, cómo nos fatiga, nos afecta. Y espiritualmente, hasta en la administración, yo siento ese peso, siento esa. Somos carne, hermanos, el cuerpo es muy frágil, resiente todo. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, por soportarme, tolerarme y tener paciencia y esperar a que termine con la predicación. Mientras tanto, hermanos, yo le hago un llamado a la reflexión. Yo no sé en qué condición es que usted vivió. No fuiste diseñado para ser esclavo del pecado. No fuiste diseñado para ser marioneta del pecado.
hasta qué grado el pecado se ha arraigado en tu vida. No sé hasta qué grado el pecado se ha incrementado en ti. Yo lo único que sé es que si tú rindes tu voluntad a Dios, ese hábito pecaminoso que te esclaviza tiene que ser vencido en el nombre de Jesús. No hay otra manera de vencer el pecado, solamente con Cristo. Yo te hago un llamado y te invito a que reflexiones en este momento. Quiero que te sinceres contigo mismo y hagas una reflexión hasta qué grado el pecado se está intensificando en ti. Hasta qué grado el pecado se está arraigando en tu vida. Si en estos últimos meses de tu vida, en estas últimas semanas, estás luchando con algún hábito pecaminoso, que tú sabes que es pecaminoso, algún pensamiento impuro, algún hábito impuro, estás batallando con la lujuria, con la lascivia, no dejes que eso domine tu mente. No dejes que eso domine, hermano, tu voluntad. Tú tienes que tomar una decisión y decirle: Señor, yo me rindo a ti. Estoy luchando con esto. Estoy luchando con este hábito. Se me está dificultando, Señor. Por ejemplo, el maldito hábito de la pornografía que ahorita, hermanos, está esclavizando a multitudes de hombres, jóvenes, señoritas, por medio del internet, el cual hasta en los celulares pueden estar mirando ese durísimo. Yo no sé hasta dónde el pecado está tomando ventaja en tu vida. Yo lo único que sé es que si tú vienes y rindes tu voluntad a Dios y reconoces y te humillas a Dios, Dios te va a dar el poder para vencer eso. Dios te va a libertar de esas ataduras. Yo hago un llamado para aquel que quiera venir a la tarde y decirle: Señor, esto y lo otro me está perturbando mi vida. No fuiste diseñado para vivir así, hermano. No tienes por qué seguir esclavizado cuando hay un libertador. No tienes por qué seguir siendo títere del diablo y que el diablo se te siga riendo en tu cara después que cedes a la tentación y te sientes mal, te sientes miserable, te sientes impuro, te sientes inmundo después de haber hecho eso, ese acto pecaminoso. Hay oportunidad. Cierra tus ojos y empieza a orar a Dios. Habla con el Señor. Habla con Dios y dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, por favor. Yo no quiero, Señor, seguir viviendo así, engañándome a mí mismo. Señor, en esta hermosa hora de la tarde, Señor, he predicado esta palabra. He predicado este mensaje acerca de la profundidad, acerca de la intensidad del pecado. En este momento, Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú empieces a traer a conciencia, empieces